Hola a todos, mi nombre es María Escotamo, mis compañeros de exposición son Luis Felipe Arrieta Jaimes y Getsemani Alejandra Ruiz Trilleras. A nosotros nos corresponde el tema de psicología del deporte. ¿Qué es la psicología del deporte? Es una ciencia en la que se aplican los principios de la psicología en el ámbito de la actividad física. Estos principios no solo se implementan para mejorar el rendimiento físico, sino que también se interesan porque las personas desarrollen y alcancen su potencial máximo como deportistas. Estudia también cómo el rendimiento físico influye de manera positiva en los factores físicos y emocionales del individuo. Dentro de las funciones del psicólogo deportista está la evaluación y el diagnóstico. Lo que hace la evaluación no solo es centrarse en el deportista o en el sujeto, ni tampoco en el marco deportivo, sino en todo su entorno. Es decir, las relaciones personales, familiares y todo el círculo social que lo rodea, incluso hasta la parte biológica. Y de allí, pues, se, se genera un diagnóstico. En cuanto a la planificación y el asesoramiento, la planificación surge del resultado de las pruebas que se tienen como objetivo orientar e informar a las personas vinculadas al área deportiva o al área física. En cuanto a las intervenciones, existen tres tipos de intervenciones dentro de la psicología deportiva. La primera es los deportes de alto rendimiento, como lo son el fútbol, el básquet, el béisbol. La segunda es los deportes de acción, que este es como el proceso de enseñanza desde que son niños. Y la tercera son los deportes de ocio, de salud y de tiempo. Luego sigue la educación o la formación, que esta es como la transmisión de conocimientos sobre las actividades físicas y las investigaciones que se han realizado. Esto lo hace el psicólogo deportista a los entrenadores, a los jueces, a los árbitros, médicos, a los fisioterapeutas, incluso a los familiares de las personas vinculadas a a los diferentes tipos de deporte. Y esta transmisión de información se hace a través de cursos, de másters, de seminarios. Y por último, encontramos la investigación, que en esta disciplina es bastante importante porque esta disciplina es relativamente nueva en el campo. En cuanto a la epistemología de la psicología del deporte, bueno, esta psicología del deporte se inició a comienzos del siglo XX debido a las discusiones por parte de los entrenadores y los profesores de educación física con respecto al deporte. El interés por estudiar estos fenómenos que se presentaban en los deportes surgen después de la Revolución Francesa, que fue para 1923, y se crearon centros de estudios de capacidades de los deportistas. Luego, para 1926, aparece Coleman Griffin, quien publica dos libros. El primero, que es La psicología del deporte, y luego publica La psicología del atletismo. Pero es solo hasta 1965 que hay un reconocimiento en esta área de la psicología del deporte, que es un reconocimiento a nivel internacional, que fue en el primer congreso de psicología del deporte, que fue celebrado en Roma. Este reconocimiento lo que hizo fue que muchos países se interesaran en esta disciplina y que generaran diferentes publicaciones referentes al tema, y todo esto con el propósito de intercambiar conocimientos, resultados de las investigaciones. Ya para los 60, la psicología del deporte se inicia como cátedra en los diferentes departamentos de educación física en países como Cuba, España, Estados Unidos. Cabe resaltar que España ha sido uno de los países más influyentes en esta disciplina. Para 1967, en España se creó el primer Instituto de Educación Física. Luego, para 1973, se celebra el tercer Congreso Mundial de la Psicología del Deporte. También se inician materias o cursos especializados como los máster y los posgrados en las universidades de Barcelona.
En cuanto a los mayores exponentes de esta disciplina, se encuentran Coleman Griffin, que como lo decía anteriormente, eh, escribió dos libros referentes a esta disciplina. Coleman Griffin es conocido como el padre de la psicología del deporte. Fue el primero en crear un laboratorio de psicología deportiva en la Universidad de Illinois, eso fue para 1920. También fue el primer psicólogo en ser contratado por un equipo. También encontramos a Bruce O'Hilvie, que es conocido como el padre de la psicología aplicada. Bruce O'Hilvie es reconocido por las investigaciones que hizo a los deportes de alto riesgo, en donde encontró que las personas que realizaban este tipo de deportes tendían a ser más inteligentes y a tener mejor estabilidad emocional. Trabajó en equipos deportivos como la NBA, la NFL, que es de fútbol americano, y la MLB, que es de béisbol. Dentro de sus libros más destacados está el cuestionario de motivación para deportistas y está el cuestionario de la personalidad de deportistas. También encontramos otro de los mayores exponentes, que es Rainer Martens, que es conocido como el padre de la psicología moderna. Eh, Fue profesor en el área de psicología deportiva en la Universidad de Illinois, que es donde trabajó también Coleman Griffin, y fue el fundador del Human Kinetic Publisher, que significa editores de cinética humana. Es quien más ha hecho aportes a la psicología del deporte en Estados Unidos, y dentro de sus libros más destacados está La ansiedad competitiva del deporte, El entrenador de éxito y El entrenador. Sigue, Aleja. Bueno, ya aterrizándolo un poco aquí a nuestro país, en la incursión y todo el proceso que ha tenido la psicología deportiva en Colombia, entonces es importante eh, entenderla desde cuatro periodos. Entonces, la psicología en Colombia llega sobre la década de los 70, en el siglo anterior. Entonces, el primer periodo se definió como precursores y oficialización de la psicología del deporte. Entonces, entonces vemos que el punto de partida pues es la década de los 70. Hubo la vinculación de los primeros psicólogos a Coldeportes. Eh, en sí fueron dos psicólogos, que fue Esther Granados y Edison Ramos, y aparte de ellos, que fueron los que los contrataron en Coldeportes por primera vez, y aparte de ellos había un profesor de educación físico chileno que llegó, Juan Jovanovich, que él llegó con esa visión de incursionar al deporte de la psicología, de estudiar todo lo que tenía que ver con el comportamiento de los deportistas. Entonces él también fue alguien que ayudó mucho a potencializar esta psicología. En 1973 se creó el primer el encuentro académico de área, que fue auspiciado por Coldeportes. Ese evento se tomó como la formalización de la psicología del deporte en Colombia. Y luego de esto entonces empezó a verse todo el interés como desde la parte académica por la psicología deportiva. Entonces empezó con la Universidad Nacional, y en 1979 se crea la primera tesis de pregrado que se llamó El efecto placebo en atletas. Y pues esto pues empezó a crear más ese interés por por la psicología del deporte. Y en ese entonces estaba María Teresa Velázquez, que trabajaba en la Nacional, y ella fue quien empezó también a apoyar a todos los estudiantes que se interesaron por esta área. Ya en el segundo periodo, que va desde 1980 a 1989, que es el aprendizaje motor y de personalidad, entonces se consolida ese interés de los estudiantes, y 6 estudiantes se acogen a experimentar por esta área, sobre la tesis por esta área. En la Universidad Nacional y en JUN Deportes, allá empiezan a adquirir instrumentos para evaluar la motricidad, para hacer observaciones, para hacer por medio de pruebas,
todo lo que tenía que ver con la motricidad, y esto lo aplicaban estos 6 estudiantes que les hablé anteriormente. A la final, 2 de ellos fueron los únicos que se graduaron con una tesis que se llamó Construcción de un cuestionario para medir las motivaciones en deportistas. Y luego de esto también ya entró la Universidad Católica, empezaron otras universidades a interesarse, los estudiantes, para hacer tesis sobre esto. Y algo que sobresalió en ese periodo es que fue el primer psicólogo que hubo en los Juegos Olímpicos. En cuanto al tercer periodo, que es del consultorio al campo, de 1973 a 1979, pues entonces está que hubo los primeros graduados en posgrados pero en universidades extranjeras. Entonces los estudiantes que en ese entonces de psicología querían especializarse en esta área, pues en Colombia no lo había, pero sí empezaron a verse en pues colombianos que se graduaron, pero en otros países. Ya ellos querían salir del laboratorio, de la parte académica, y empezaron a hacer los intentos de ir al campo, a hacerlo de una manera más práctica, más observable. Y pues empezó a haber un incremento de estudiantes interesados por el área cada vez más. Se crea la empresa privada Par Limitada, que es todo lo que tiene que ver con el deporte, porque antes hubo muchos intentos de crear agremiaciones como ACCIDE, que es Asociación de Psicólogos del Deporte, y que estaba conformado por psicólogos graduados y por algunos estudiantes, pero a la final siempre no tenían como el apoyo suficiente, y todos esos intentos de agremiaciones terminaron. Apoyados por el Estado, por decirlo así. Entonces, la que se consolidó fue Par Limitada, que fue de manera privada, de manera particular. Ya en el último periodo, que va como desde el 2000 hasta nuestra actualidad, pues es el fortalecimiento académico y práctico. Entonces, hasta el momento, la Universidad del Bosque sigue siendo la única universidad que ofrece esta especialización en el país, la especialización en el área del deporte. Empezaron a haber ya libros, revistas, artículos que empezaron a crear aquí en Colombia sobre la psicología del deporte, y seguían haciendo la empresa Par Limitada empezó a crear instrumentos de evaluación de aquí de Colombia. Entonces empezaron a traer instrumentos desde la psicología clínica, como perfil reactivo emocional, como la 16PF, para así hacer las mediciones y las investigaciones. También se creó la creación de Asociación Nacional de Especialistas en Psicología del Deporte, ANEP, y creación de la subcomisión de la psicología del deporte en el Comité Olímpico Colombiano. Entonces, esta es la evolución que ha habido en Colombia. Sin embargo, aquí sigue siendo algo muy, muy complejo. Casi que el psicólogo que está dentro de los equipos, por decirlo así, de fútbol, que es como el deporte que más sobresale aquí en Colombia, sigue siendo como parte, pero como del grupo médico, no como tal de psicología. Y pues digamos que estas empresas, más allá del interés de que de los deportistas estén bien, es pues ganar más dinero, ¿no? Entonces, pues si el psicólogo puede ayudar a que el deportista rinda más, pues eso significa mayores ingresos a ellos. Pero aún en nuestro país no es tan fuerte como en otros países, como lo nombraba Mariette en España. En cuanto, Mariette, por fin lo devuelves, por favor. Gracias. En cuanto a las funciones del psicólogo de la actividad física y del deporte, entonces, pues, Mariette ya las habló hace un momento, vamos a profundizar un poquito. Entonces, está entre la evaluación del diagnóstico, la evaluación y el diagnóstico. Entonces, pues en sí tiene como objetivo tratar de identificar la conducta objeto del estudio. El psicólogo, pues, de actividad física y del deporte, para hacer una buena evaluación y un diagnóstico, se basa en tests, cuestionarios, entrevistas, procedimientos de autoobservación, autorregistros, registros psicofisiológicos, de acuerdo como a lo que se quiera estudiar de lo que le esté pasando, o
ellos puedan observar que pueden mejorar en el deportista, entonces aplican alguno de estas técnicas para poder tener un proceso continuo de evaluación, un seguimiento y una valoración de todo el proceso. En cuanto a la planificación y el asesoramiento, entonces pues lo que busca es ofrecer información y orientación a todas las personas vinculadas a esa actividad física, ya sea al deportista o, como lo decía María, a familiares, al técnico, a todo lo que tenga que ver. Ese asesoramiento lo se puede referir en diferentes aspectos como los resultados y conclusiones de los procesos de evaluación psicológica y los estudios de investigación, y eso se puede hacer mediante el rendimiento deportivo, la, el estilo profesional del técnico deportivo, los responsables de la organización, incluso responsables políticos de esa organización, consecución de los objetivos de los programas de las actividades físicas, otras áreas como alternativas y posibilidades de intervención psicológica más adecuada a cada caso, que era lo que hablábamos ahorita, porque cada deportista pues tiene su característica. Ya en la intervención, entonces el psicólogo puede incursionar desde diferentes habilidades que él tenga, y para esto puede hacer un entrenamiento psicológico que aborda el desarrollo y el mantenimiento de las habilidades psicológicas implicadas en toda esta actividad física. Puede ser por motivación, por concentración, autoinstrucciones, atención, o puede hacer un diseño y aplicación de estrategias psicológicas para el análisis, entonces, y para el seguimiento. Entonces puede ser un diseño y aplicación de estrategias para la competición deportiva, otro diseño para gestión y dirección de entidades e instalaciones deportivas, otro diseño y aplicación en el inicio y no abandono de la actividad física. Entonces pueden hacer diferentes diseños y aplicaciones de estrategias desde lo que quieran, desde el objetivo que estén buscando, de lo que quieran llegar. En cuanto a la educación y formación, entonces pues está pues toda la formación del psicólogo en cuanto a la actividad y del deporte, en todo lo que puedan relacionar con la actividad, en todos los entrenadores, los árbitros, las actividades que están reglamentadas, todo lo que forma, pueden incluso pues toda la parte académica, lo que puedan enseñar, transmitir, o lo que ellos mismos se puedan ir formando en cuanto a la investigación. Y pues lo que hablábamos ahorita aquí en Colombia, pues eso aún está muy quedado, no hay muchas investigaciones, las investigaciones pues que se han hecho hasta ahora son observables, o sea, son cuantitativas. Aquí pues nos falta mucho para poder aportar en la investigación y en la formación académica. Pues ya digamos que la intervención principal que hace el psicólogo deportivo está en tres aspectos, que es el deporte de rendimiento, el deporte de base e iniciación, y deporte de ocio, salud y tiempo libre, que tiene que ver con el juego y la recreación. Estas son como las principales intervenciones que tiene el psicólogo del deporte. Siguiente. Bueno, vamos a hablar sobre un caso de un jugador español. Digamos, este caso se aborda desde lo que comenta el individuo, que se le dificulta pues todo el tema de la concentración, siente que no rinde pues en los partidos. Entonces, como decía, la intervención psicológica con un jugador profesional que muestra un nivel bajo de confianza y problemas para poder concentrarse durante las competiciones, desde un enfoque cognitivo-conductual. Siguiente, María. Los datos sociodemográficos: es un joven de 23 años, masculino, es soltero, el lugar que ocupa en su familia es el hijo mayor,
lugar de residencia, Murcia, España, y es estudiante universitario, jugador profesional de fútbol como ocupación. Lo que nos dice es que desde juvenil se formó como parte del club de la liga de profesional, llegando a jugar como en la fase de ascenso en la segunda B con el equipo filial y participó en entrenamientos del primer equipo posteriormente. Ha jugado en la categoría de la segunda B y disputado la fase de ascenso de la segunda división. Actualmente juega con el club, pues no nos mencionan el nombre del club, me imagino que por políticas de privacidad, no sabría. Entrena dos veces a la semana, 2 horas diarias y cada fin de semana tiene partidos. Entonces, el tratamiento que se implementó consta de las siguientes fases. Primero, una fase de evaluación psicológica inicial, determinando el perfil psicológico pues, del paciente. Una intervención psicológica y seguimiento, haciendo una explicación, aprendizaje y aplicación de técnicas y estrategias. Y la tercera fase es una evaluación psicológica final. La evaluación inicial, como les comentaba, se hace una evaluación inicial y una evaluación final. El instrumento que ellos utilizan es el cuestionario de características psicológicas para el rendimiento deportivo, o por sus siglas, el CPR. El CPR es un instrumento válido y fiable que consta de 55 ítems distribuidos en 5 factores: control de estrés, influencia de la evaluación del rendimiento, motivación, habilidad mental y cohesión de equipo. El programa se diseñó para una duración de 4 meses, arrancó en febrero del 2016 hasta el mayo de 2016 y estuvo compuesto por 9 sesiones de 1 hora aproximadamente, cada una duraba más o menos 1 hora. La hipótesis que se plantea, la intervención estuvo formada por la aplicación de técnicas y estrategias como reestructuración cognitiva, establecimiento de objetivos, plan de competición, autorregistros conductuales y técnicas de relajación y visualización. Pues como mencionaba inicialmente, se trabaja pues desde lo cognitivo-conductual. La hipótesis que se maneja es que el futbolista mejorará su capacidad de concentración y su nivel de autoconfianza tras la aplicación del programa pues anteriormente mencionado. Bueno, digamos, la primera sesión, fueron 9 sesiones. En la primera sesión pues se aplica la evaluación del CPRD y la entrevista. En la segunda sesión pues se hace el análisis de la CPR y análisis de la entrevista, por decirlo así. Se le hace una explicación con el cumplimiento de los autorregistros y explicación del ejercicio de atención. En la tercera sesión se hace la explicación de pautas generales para la competición, análisis de errores de competición, análisis de registros de calidad de los entrenos, seguimiento de atención, explicación de objetivos para el partido y la competición. En la cuarta sesión se hace un análisis para los objetivos de partidos, nuevamente análisis de competición y seguimiento de atención. Se repite relativamente lo de la tercera sesión, pero los objetivos cambian. Ya digamos disminuye los registros de errores y competición en comparación a la tercera. En la quinta sesión se hacen nuevamente los mismos análisis de partido, plan de competición, autoinstrucciones, y ya el objetivo pues de esto es un entrenamiento con visualización. Entonces ya en la séptima, octava y novena ya cambia un poco, ya se hacen más sobre entrenos de visualización, registros de objetivos y plan de competición. Y en la novena pues se hace la evaluación final, la valoración del programa y las perspectivas que se tienen pues a futuro. En este caso pues se evidencia digamos de que hubo un aumento pues en tema de confianza y concentración referente pues al principio. Inclusive el mismo jugador hace como su apreciación referente a esto y pues los resultados confirman la hipótesis que se manejaba al principio. Incluso pues como les comentaba, hay una parte donde el jugador señala que
que ya, digamos, ha adquirido ciertas habilidades, que ya tiene, digamos, no se centra en solo los errores, sino pues sacar de las buenas, digamos, apreciaciones que tuvo. Entonces, ese es, digamos, como el caso que tenemos planteado, que encontramos, es un caso pues real, está documentado y lo que le decía, digamos en conclusión general, dice, se puede indicar que el jugador ha mejorado su capacidad de concentración y su nivel de autoconfianza respecto a la primera por haber adquirido mayor habilidad para concentrarse y poder hacerlo tanto en partidos como en entrenamientos. Ya pues digamos ahí terminaría la exposición referente pues al caso. Ese es el genograma pues del jugador. Él tiene una hermana, sus padres son separados, con los que él convive, vive con su madre que es Yamile Calderón y Juliana Trigos, que es su hermana menor. La relación con su padre es bastante distante, es como algo muy puntual, pues por lo que ellos ya no viven en Colombia, sino pues en España. La relación con su mamá es amorosa y pues con su hermana es cercana. Yo quería hacer como un comentario de pronto de la importancia de la psicología del deporte y que tenemos ahorita un claro ejemplo que es el caso de James y de cómo ha sido evidente el cambio que él ha tenido de cuando estaba en el Real Madrid a ahorita que tiene un técnico que le ha dado toda la confianza y que lo ha valorado y pues se ha preocupado por el bienestar de él, de su familia y pues de esa misma forma él está respondiendo y pues seguramente le va a seguir yendo muy, muy bien ahí. Entonces, pues ahí vemos la importancia de la psicología en el deporte.